alimentos, entre otras cosas. Por eso es de que nos reunimos como iglesia, particularmente los domingos, también los miércoles. Y el propósito de nuestras reuniones es reconocer, glorificar, honrar al Señor porque lo merece. Pero también el propósito es de dejar que Él nos hable a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, que es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque todos necesitamos del alimento espiritual, de la ayuda de Dios, la dirección del Señor. Es por eso que en las mañanas hacemos el esfuerzo por estar aquí. Se vienen muchos problemas, ya lo sé. Esto es cada domingo. Cada domingo hay nuevos problemas, nuevos retos, entre otras cosas, y nuevos ataques de parte del enemigo. Entonces, por esa razón, hermanos, necesitamos seguir adelante, seguir dando pasos de fe, bogar mar adentro, como dice el Señor, y no rendirnos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que volvamos hacia atrás. Entonces, con la ayuda y la gracia del Señor, sí podemos seguir adelante, hermanos. Ese es el propósito por el cual nos estamos reuniendo. Ahora bien, estamos aprendiendo o recordando, mejor dicho, lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la importancia de los dones espirituales. Esta enseñanza, hermanos, debería ser constante en las iglesias, constante para cada uno de nosotros, porque se habla de la parte activa del creyente, es decir, nosotros ya somos hijos de Dios, amén, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Y una vez que somos hijos, hermanos, una vez que somos apartados ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia que ahora somos santos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a un lugar de condenación, sino vamos a un lugar celestial. Esto está a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Antes éramos la familia de la familia del diablo, pero ahora somos de la familia de Dios. Antes estábamos viviendo perdidamente, pero ahora tenemos un propósito. Y entonces la palabra santo, de ahí que Él nos apartó. Pero también ahora nos invita el Señor a entrar a ese proceso de santificación constante. Algunos le llaman progresiva. Esta parte es la acción que nos corresponde a nosotros, hermanos. Llegamos al cristianismo, pero ahora nos toca ir avanzando poco a poco, escudriñando las Escrituras, buscando la dirección del Espíritu Santo, someternos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y tomar decisiones, y tomar el arado fuertemente, porque hay cosas que dependen de mí, es decir, lo más difícil lo ha hecho el Señor, amén. A mí me toca sencillamente obedecer, caminar, andar, avanzar. El Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué dijo estas palabras? Gracias, porque mi yugo es fácil. ¿Y qué más? Y mi carga es ligera. Ahora, no está diciendo que no va a haber problemas, no está diciendo que todo es color de rosa, no, está diciendo que hay una carga, que hay, que hay algo que de alguna manera tenemos que enfrentar. Pero Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, cuando escuchamos pláticas de los campesinos, ejemplo, Wadley, es interesante ver cómo expresan ellos algunas cosas. Y decían allá don Isidro Banda, que ya falleció, le hablamos de Cristo, solo Dios sabe si tomó decisión, pero él decía que los animales que se utilizan para arar la tierra, de los animales, el animal más, no importante, sino el más preciso para hacer ese trabajo es el buey. ¿Sí? Es el buey. Dice él. Esos animales son sagrados, oiga, a ti hablan por allá un poco golpeado. Y decía que lo que se utiliza es una yunta de bueyes. Si no se tiene, bueno, pues ya se buscan otros animalitos más, las mulas, etcétera.
Pero el mejor animal para arar la tierra es el buey. Dice, porque el buey da pasos lentos, pero seguros. Y normalmente le ponen, lo llaman uncir, ¿verdad? Cuando le ponen el yugo a esta parte del buey, ponen otro buey no tan fuerte y no tan experimentado como el otro. Uno está más fuerte, tiene experiencia, y el otro no la tiene. Va a aprender. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y cuando los ponen juntos, empiezan a avanzar hacia adelante, porque siempre hay una meta, hermanos. El que siembra, pone una marquita por allá lejos, y allá tiene que seguirla. Si ese objetivo no lo sigue, y voltea hacia atrás, el arado se descontrola y empiezan a hacer unos surcos por sin ningún lado. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué más? Es apto para el reino de Dios. Hermanos, y ahí vemos otro ejemplo. Entonces, el buey fuerte, lo único que está haciendo, hermanos, es avanzar, llevar la carga, y el otro se recarga en él. Avanza, pero descansa en él. Se recuesta en él, para que el otro lo vaya llevando y lo vaya guiando. Y hermanos, ustedes saben que en la Biblia el buey es comparado con el obispo, con el pastor, que es lo mismo, pero hay un príncipe de los pastores. ¿Quién es? Jesucristo. La lectura que nos llevó ahorita el hermano Rogelio, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿O hermanos? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué decía? Juan 10. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Jesucristo. El buey es comparado con el pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y por eso cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. ¿Tú puedes avanzar sin Él? Yo no puedo. Por eso estamos acá. Yo lo necesito a Él. Yo necesito la ayuda de Él. Yo necesito descansar en Él. Porque sin Él no podemos, hermanos. Hay de aquellos que lo quieren intentar de esa manera. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, se le pudiera decir a una persona que quiere caminar sin Cristo. Una vez siendo salvos, hermanos, tenemos que sujetar fuertemente el arado y no mirar hacia atrás. ¿Cuesta? Cuesta. Pero en Cristo sí se puede. El texto, Juan 12:26, hermanos. Estamos en una escuela dominical y estamos tratando de aprender también. Juan 12:26. Estamos hablando acerca de los dones espirituales y hemos estado hablando de un don precioso que es el don de servir. Y en Juan capítulo 12 vamos a ver el versículo. Ojalá que lo pudiéramos memorizar, tratar de memorizar este versículo. Dice así esta porción, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es el versículo, hermanos. Lo repetimos una vez para que no nos dé sueño. 2 veces mejor, la cita y el versículo. Empezamos. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Una vez más, hermanos, ustedes. Juan 12. Este es el versículo, hermanos. ¿Ustedes creen que sea muy complicado decirlo de memoria?
A ver, ¿quién lo dice? Porque está más largo esta porción. Si alguno me sirve, sígame. Noten, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Está un poquito largo, ¿verdad que sí? Pero se puede, hermanos, se puede memorizar. Repásenlo ahí en su mente y vean la trascendencia que tiene este versículo. Está hablando ya casi de los últimos momentos en donde el Señor tendría que ir a la cruz del Calvario por todos nosotros. Él ya lo había anticipado, él ya le había dicho a sus discípulos, y en medio de esa esfera el Señor Jesucristo seguía extendiendo algo muy importante en lo que es el ministerio, y esto es la invitación. Siempre la forma de servir a Dios, hermanos, va a ser esta, la que el Señor utilizó. ¿Cuál fue? La invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno me sirve, ahí va la invitación, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es importante notar, hermanos, que Jesucristo una vez nos invita al llamado de la salvación y luego nos invita a servirle. Pero no puedo yo seguir al Señor, al menos como Él dice, si no le estoy sirviendo. Este don, el don de servir, es muy importante para cada uno de nosotros. El hermoso don de servir a Dios, hermanos. Entonces, lo repetimos, pero una sola vez más, hermanos. Les invito a estar en pie los que puedan para que descansen. Y el hermano Rogelio nos guía en este versículo. A su voz, hermano Rogelio. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pueden sentarse, hermanos. En el capítulo 12 de Romanos, ahí es donde estamos viendo los dones que son permanentes. Y dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, úsese en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Lean el 10. El énfasis, hermanos, servimos a Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Servimos a Dios para establecer las bases continuas de una edificación que es la iglesia del Señor. Entonces, de ahí es donde estamos viendo la base para entender lo importante que son los dones permanentes, los dones espirituales. Y dentro de toda esta temática, hermanos, pues vemos que el mejor ejemplo ha sido y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser siempre la base, porque nosotros tenemos que irnos conformando o tomando más la forma del Señor Jesucristo cada día. ¿Se acuerdan del domingo pasado que hablábamos de que todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos el ministerio de la reconciliación y que tenemos ahora el privilegio de ser moldeados por las manos del Señor, como el alfarero le da forma al barro? ¿Se acuerdan? Esto cuesta, esto lleva
tiempo, hermanos, no es de la noche a la mañana. Cuando una persona viene a Cristo y tenía hábitos como tomar, fumar, hacer cosas totalmente opuestas a la voluntad de Dios y viene a Cristo, esa persona, Dios tiene el poder para cambiarla de un día para otro, yo lo creo. Pero muchas veces no es así. Porque Dios lo invita a entrar a ese proceso de purificación, ¿se acuerda? Ese proceso que lleva tiempo, que cuesta, como el alfarero, una vez más, le va dando forma a la vasija y dirá la vasija del barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? No, hermanos. Por eso de ahí la importancia de la edificación. Hoy en día, si vemos alguna construcción, nos sorprenden mucho los ingenieros, Empiezan desmontando. Y dice uno, mire, ya se ve todo amplio aquí, y qué triste cuando a veces están llevándose mucha flora y fauna. Y no pasa mucho tiempo y ya empiezan a construir tremendos edificios, tremendos departamentos. Y dice, oye, ¿a qué horas? Y tiene sus estrategias. Sí les lleva tiempo, pero ahora es más rápido. Toman algunos atajos, utilizan muchos materiales ya prefabricados, esa es la razón. Por eso es que empiezan a construir rápido. Ya traen las piezas, ya solo las van ensamblando una a una. Y por eso vemos una construcción inmediata, por así decirlo. Sin embargo, en las cosas del Señor no es así. Lleva tiempo, hermanos, edificar. Lleva tiempo construir. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar atajos de ninguna manera. Vamos a recorrer las sendas antiguas que ya Dios ha trazado para cada hijo y cada hija del Señor. Hermanos, no es Rick Warren, no es Matthew Henry, no es James Dobson, no es ninguna de estas personas que pudieron plasmar algo importante. No digo que sea malo, pero nada está por encima de la palabra de Dios. Estas sendas son las que tenemos que seguir. Y no hay nada nuevo, hermanos, solo es que no estamos metidos en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le decía a aquellas personas cuando lo acusaban y entre otras cosas se burlaban de él, erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Erráis, es decir, no estás dando en el blanco. Hermanos, tenemos nosotros una bendición tan grande de contar con un ejemplar de la Reina Valera 60. Y a veces no somos conscientes de esta riqueza que tenemos en nuestras manos. Siempre queremos resolver los problemas nosotros mismos. Siempre queremos tomar atajos. Siempre queremos tomar nuestras iniciativas. Siempre queremos, y hermanos, nos olvidamos de que tenemos lo mejor, que es la palabra de Dios. Dios hablando a nuestras vidas constantemente, pero yo a veces digo, no. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado esta porción bíblica? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo ya perdí la noción de la cantidad de veces que lo he escuchado, lo he leído, pero ¿saben qué hacemos por naturaleza? Lo contrario. Dios dice esto, pero yo digo esto. Es que tal vez Dios pueda estar equivocado. Y la pregunta es, ¿Dios se equivoca, hermanos? Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Hermanos, no es tomar atajos, es entrar en el proceso de purificación con la ayuda y la gracia del Señor, para que Él pueda darnos forma, así como a Pedro. Pedro el impulsivo, Pedro el corajudo, Pedro el aguerrido, Pedro el que... ¿Qué hizo Pedro? Sí, Pedro el peleonero, ¿no? Pedro porque ya iba a matar a Malco. Pero ¿qué más hizo Pedro, hermanos? A veces son muy buenos para señalar. Y decimos, mande, hermana. Ese era el punto. Pedro negó al Señor. ¿Y tú y yo no lo negamos constantemente? Si miramos en retrospectiva, ¿cómo hacemos las cosas para el Señor? Si alguno me sirve, sígame. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Sí? ¿De qué forma estoy
ejerciendo este don precioso del don de servir. Ahora, todos deberíamos de tener ese don, pero acuérdense, Él da el don como Él quiso. Pero sin duda este don es algo que sí deberíamos de traer todos nosotros, como hijos e hijas del Señor. Pero algunos tienen el don, por decirlo así, súper desarrollado. No necesitan los aplausos, sufren los agravios, ven con misericordia, no pagan mal por mal. A quienes les obligan a ir una milla, van dos. El que sirve, hermanos, está viendo desde la óptica del Señor lo que es servir a Él mismo. Cuando Cristo vio a las multitudes, ¿cómo las vio? ¿Alguien que me ayude? Desamparadas. ¿Qué más? Como ovejas, una oveja. ¿Cómo es una oveja? Son los animalitos más dóciles habidos y por haber. Desamparadas como ovejas. ¿Qué más? Apelo a su pensamiento para que esto nos ayude a interactuar un poco, hermanos. ¿Cómo los vio? ¿Cómo los vio a las multitudes? Desamparadas, dispersas, sin pastor. Pero hay una palabra que a mí me llama la atención. Con compasión, exacto. Los vio con ojos de misericordia. Los vio de esa forma, hermanos. El Señor pudo ver en las personas sus defectos, ¿sí o no? ¿Pudo ver sus malas actitudes, sí o no? ¿Pudo ver sus groserías, sí o no? ¿Pudo ver sus pleitos? ¿Pudo ver sus chismes? Todo eso lo pudo ver el Señor, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿sabes cómo lo vio? Con misericordia. Con misericordia. Y esa es una parte que no entendemos nosotros. Nosotros podemos ver los defectos, podemos ver las actitudes, podemos juzgar, hermanos, constantemente, decir, mira, ya se equivocó, mira cómo está viviendo, mira la verdad. Y empezamos, pero no vemos el lado adecuado del servicio, que es la misericordia. Ver las cosas con misericordia, hermanos, nos llevaría a entender mejor el panorama del don de servir. Y por eso el Señor, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué cosa, hermanos? ¿Y sabes que la autoridad se gana, hermano? ¿O se pierde también? Y él enseñaba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no les enseñaba como los fariseos, como los escribas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos decían y no lo hacían. Pesan más las acciones que las palabras. Puedo hablar, hermanos, del amor. Puedo hablar del perdón. Puedo hablar de la misericordia. Puedo hablar de la gracia de Dios. Pero si allá entre ustedes no lo evidencio, no lo muestro, esta predicación es vana. ¿Se entiende, hermanos? No es lo que digo, es lo que yo hago. Tiene más peso, hermanos, definitivamente. No que la palabra de Dios no tenga poder, la palabra es poderosa y eso no le podemos quitar absolutamente nada. Pero el mejor ejemplo de servir es Cristo. Y por eso nos lo recuerda una y otra y otra y otra vez. Y ver a las gentes de esa manera con misericordia. A veces podemos criticar, podemos señalar, pero ¿dónde queda la misericordia, hermanos? Y el Señor dice, misericordia quiero. Y no sacrificio. Entonces, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere,
la promesa, hermanos, dígala. Mi Padre le honrará. Y honrar es darle el lugar que se merece. Una definición de honrar. Mi Padre le honrará. Bien, buen siervo y fiel. Esas palabras no las vamos a escuchar aquí, hermanos. Las escuchamos por los predicadores. Pero ¿dónde las vamos a oír? ¿Dónde, hermanos? Allá con Él, ¿sí o no? Allá. Esas palabras, hermanos, si nosotros le servimos, si nosotros le seguimos como Él quiere, entonces mi Padre le honrará. Y esas palabras se harán presentes. Bien, buen siervo, buena sierva y fiel. Y fiel, hermanos. A veces les bromeamos un poco, y cuidado con las bromas, pero hay veces que lo hacemos como una forma de interactuar, pero con mucho cuidado las bromas. Y cuando una persona forma parte de la membresía de esta iglesia, les decimos, bueno, entonces usted ya tiene algunos privilegios como miembro, ¿verdad? Pero también tiene que responsabilidades. Y la responsabilidad de usted, pues es invitar unos tacos al pastor, su responsabilidad es atender al pastor, su responsabilidad es que cada año un trajecito al pastor, como lo hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Y ser fiel al pastor. Pero eso es en broma. Les decimos, como privilegios tenemos varios, y una sola responsabilidad, ser fiel a Dios. Si somos fieles a Dios, hermanos, seremos fieles en todo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi Padre le honrará diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos oír esas palabras cuando llegue el momento? ¿Qué estamos haciendo al respecto entonces? Oh, siervo malo y negligente, ¿sabías que siembro, recojo donde no sembré? ¿Sí? Ciego donde no esparcí. Siervo malo y negligente. Tú sabías lo que tenías que hacer. Miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, te reunías para que alguien en mi gracia, en mi poder, pudiera abrir mi palabra y compartir mi pensamiento y constantemente la exhortación. Lo sabías, pero no quisiste. No, pues es que, Señor, siempre los hermanos son bien burlistas. No, es que no entienden. No, es que es bien difícil el pecado. Siervo malo y negligente. Hermanos, ¿qué palabras queremos escuchar entonces nosotros? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Si alguno me sirve, sígame. Entonces, el hermoso don de servir, hermanos, es muy importante. En Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38, solo para dar un repaso, porque este tema, insisto, es un tema muy amplio. Y si alguien quiere aportar algo al respecto, lo puede hacer, sin duda alguna. El domingo pasado, nuestra hermana Raúl daba unos puntos de vista que todavía el miércoles platicábamos al respecto. Y me decía, Manolo, no será que me vi un poquito así, Leonor, hermana, es muy válida su pregunta. Ella hablaba acerca de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, y la hermana, en una apreciación muy válida, era el por qué la gente también fue parte importante en que él no entrara a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces le digo, sí, hermana, hay factores, ¿verdad? Hay actitudes. En el ministerio, hermanos, te vas a topar de todo. ¿Amén? Sí, hay de todo, hermanos. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros? Amarles. Amaros los unos a los otros. En cuanto dependa de vosotros, complétalo. Estad en paz con todos los hombres. Sí, eso es lo que depende de nosotros. Acuérdate. Pedro, Señor, le dice de Juan, ¿verdad? Corríjanme. Señor, ¿y qué de este? ¿Sí fue así? ¿O estoy confundiendo los nombres?
Y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, hermanos, lo que estamos hablando es este don tan importante. Y en Mateo capítulo 9, vemos algunos versículos en donde le digo, estamos recordando las bases de aquí de este tema. En 9:37, Mateo 9:37 al 38, nomás para recapitular tantito. Recorría desde el 35, 9:35, ahí estoy. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el mejor ejemplo de servir lo tenemos en Cristo. Él recorría todos los lugares, todas las ciudades, enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero en las características de su ministerio, hermanos, una vez más, Él tuvo compasión de toda la gente. Tuvo compasión de las multitudes. Hay un himno que a mí me gusta mucho, dice cuán admirable amor. No sé si se recuerdan este coro. Ayúdenme. Sublime don que Dios me dio. Que siendo un pecador, ¿cómo más? ¿Y qué más? La parte del coro. Su trono incomparable y el canto de sus ángeles. Dejó el Rey de Gloria por redimirme a mí. ¿Te das cuenta? Lo dejó todo por amor a ti, por amor a mí. Y Él pudo voltear a verte a ti, voltear a verme a mí y ver esas imperfecciones en mi vida, ver esas actitudes deplorables, ver todo. Pero aún así dice la Biblia que me amó y me amó hasta el fin. Él me vio con amor y con misericordia. Por eso yo le canto. Porque lo merece o no. Lo merece, hermanos. Dice el apóstol Pablo, por gracia soy lo que soy. Y si lo que tú eres hasta ahorita se te ha olvidado, hermano y hermana, no es por ti, es por gracia. ¿Tienes salud, hermano? No es por ti, es por gracia. ¿Tienes dinero, hermano? Sí, pues es que trabajo y me esfuerzo y no es por ti, es por gracia. ¿Tienes familia, hermano? No es por ti, es por gracia. ¿Tienes dónde vivir? ¿Dónde resguardarte del frío, de la lluvia? ¿Tienes que vestir? ¿Tienes que comer? No es por ti, es por gracia. ¿Tienes una iglesia local donde reunirte? No es por ti, es por gracia. Por gracia somos lo que somos. Y la gracia del Señor no ha sido en vano. Era lo que el Señor en su ministerio, hermanos, miraba a la gente, estaban desamparadas, dispersas, sin pastor. Y luego les dice a los discípulos, hey, vean, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay algo que pueden hacer. ¿Qué podemos hacer, Señor? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, obreras a su mies, hermanos, porque tenemos un precioso ministerio que es servir al Señor. Y el Señor nos recuerda que dentro de esto hay características importantes en donde el siervo de Dios entra en un constante proceso de purificación. Ya lo vimos, ya lo hablamos. Tomamos dos ejemplos, ¿se acuerdan de ellos? Uno fue Moisés y el otro fue Pedro. En estos dos ejemplos hay más,
pero en estos dos ejemplos vemos cómo Dios los metió en ese proceso, poco a poco, los fue moldeando, ¿sí? Pedro negó al Señor, los discípulos también lo negaron al Señor. Cuando el Señor fue crucificado y lo llevaron a la tumba, ¿sabes qué hicieron los discípulos? Cada quien se fue a su trabajo. No, pues ya se acabó todo esto. Se les olvidó que constantemente el Señor les había recordado que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que al final, después de los 3 días, hermanos, 3 días y 3 noches, Él resucitaría, y lo hizo, hermanos. Pero ¿sabes qué le hicieron los discípulos? Se les olvidó. Se les olvidó y se fueron a trabajar. Fue hasta que el Señor se les tuvo que aparecer y confirmarles una vez más. Y ese Pedro áspero, ese Pedro que lo negó, ese Pedro ahora lo vemos en sus cartas totalmente transformado por el poder de Dios. Usando expresiones importantes, que antes no las mencionaba. Juan, el Boanerges, tremendo, Jacobo y Juan, por algo les llamaban los hijos del trueno. ¿Alguna idea por qué les llamaban así? Bueno, entendemos que eran tremendos, pero no sé, hermanos, ¿conocen ustedes a alguien que sea tremendo? No sé si la hermana Beba pudiera decir, Oscar y Osmar son tremendos. Dice que sí. Eran tremendos, les llamaban así los Boanerges, los hijos del trueno, Jacobo y Juan. No sé, me imagino que de alguna manera también su entorno familiar influía en algo, puesto que la mamá de ellos abogó, diciéndole al Señor, Señor, en tu reino que se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿así fue ella? Y por eso hubo gran discusión entre los demás discípulos, porque estaban ahí, óyeme, ¿por qué? O sea, ¿de qué privilegios gozan? ¿A poco porque hablan más? ¿A poco porque se molestan más? ¿A poco porque empezaron a haber disputas entre ellos? Pero el Señor les da una lección. ¿Cuál fue? Ajá, ¿quieres ser el mayor? Sí, Señor. ¿Tú quieres ser el mayor? Sí, yo quiero. Entonces tienes que servirle a los demás. Señor, pero es que, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y los discípulos, hermanos, era lo que estaba el Señor tratando de decirles, y les insta, les dice lo importante que es moldearlos poco a poco a su imagen y a su semejanza. Y Pedro, bueno, pues Pedro ya vimos todas esas características y ahora lo vemos un Pedro transformado. Jacobo y Juan transformados por el poder de Dios, porque Dios tiene poder para transformar los corazones, hermanos. Yo no tengo ninguna duda al respecto de que cuando una persona se pone cual vasija de barro en las manos del alfarero, diciéndole, Señor, moldéame como tú quieres, esa persona empieza a mostrarse diferente. El que hurtaba, no hurte más. El que maldecía, bendiga. Y así sucesivamente. Dicen las gentes del mundo que no lo van a entender hasta que no tengan a Cristo en su corazón. Es que ahí te lavan el cerebro. Es que ahí te prohíben bailar. Hermanos, les prohibimos bailar. ¿Esto es porque bailan? Ay, no es cierto. Te prohíben fumar. Te prohíben un vasito de vino. Al cabo dicen que es bíblico, no hace daño. ¿Verdad? Te prohíben, les prohibimos todo eso, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Por una razón. A Dios no le agrada. Se acabó, hermanos. Dirá la vasija del barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O quién eres tú para que alterques contra Dios? Si Él dijo que no, es no. Amén, hermanos. ¿Y entonces por qué no entendemos cuando dice, no te unas en un yugo desigual? Y una palabra importante empieza ahí. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra importante de ese versículo.
La palabra es aquella palabra que actualmente la psicología moderna dice que no la debes ni de mencionar, porque esto le genera un trauma irreversible a los hijos que ahorita, a los muchachos, pues. ¿No? Ya la dije. No. Esa palabra no, hermanos. Dios dice no. El decálogo, la mayoría de las palabras, ¿cómo empieza? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No hurtarás. No desearás la mujer de tu prójimo. Esa palabra es importante. Si no fuera importante, hermanos, Dios no la diría, pero la dice no una, sino varias veces. Y cuando se dice varias veces, hay que poner atención. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y te da las razones. ¿Qué concordia Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Absolutamente en nada. Y esa palabra, hermanos, dicen los psicólogos actuales que no debes de decir esa palabra a los hijos porque los vas a traumar. Hermanos, cuando Dios dice esa palabra, lo está haciendo para salvaguardar nuestra integridad física. Si le dice, no matarás, ¿de qué te está protegiendo Dios? De ir a la cárcel. De ir a la cárcel. Hoy en día los muchachos están sufriendo muchos problemas, hermanos, porque los grupos que los están reclutando, una de las cosas que les piden para iniciarlos es precisamente que le quiten la vida a otra persona. Y eso es nomás para iniciar algo. Allá en donde están El Salvador, si no me equivoco, los maras y los de la pandilla 18, ahorita ya el presidente ha tomado acciones impresionantes, pero ellos para poder pertenecer a una pandilla, ya sea de los maras o de los otros, tenías indudablemente que matar o que violar a alguien para empezar. Y después de ahí, perdían la cuenta de los asesinatos. Ya no sabían, hermanos. Dios dice, no, no. Y nosotros entendemos las cosas de diferente manera. Entonces, hermanos, Pedro fue moldeado. Recuerden ahí en Mateo 16, 23, por favor, lleguen ahí nomás tantito. Si alguien quiere compartir algo en cuanto al tema, lo pueden hacer, hermanos. Si yo no tengo la respuesta, pues la buscamos y con mucha confianza se las decimos. En Mateo 16, 23. Leo para contextualizar un poquito, hermanos, desde el 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, noten ustedes, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Qué más? Y resucitar al tercer día. ¿Era necesario, sí o no? Ya lo había dicho el Señor. Entonces Pedro, fíjese bien ahí Pedro, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Vean las palabras ahí medias acomodadas del apóstol Pedro. Pero él, o sea, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, qué palabras tan fuertes, hermanos. Le dijo el Señor, quítate de delante de mí, Satanás. Termínenlo de leer. Hermanos, el Señor estaba viendo al que estaba influenciando de alguna forma a Pedro. Y este es un ser espiritual que es real, hermanos, que está tratando de minar tu vida, tu familia, tus convicciones. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que está pasando muchas veces. Y eso ha sido un obstáculo para poder dar pasos de fe y servir al Señor. Porque el enemigo ahí está y no lo has identificado, no lo hemos identificado. Y el Señor, sabiendo que no era Pedro, sino era el enemigo mismo que estaba obrando en el apóstol Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Y Satanás, hermanos, influencia
tanto a alguien para que ponga su mirada no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ya te fijaste cómo vino vestida la hermana? ¿Ya te fijaste? El hermano Manolo. Hombre, si vieras el hermano Félix. En lugar de ver las cosas de Dios, hermanos. En lugar de verlos con misericordia, hermanos. ¿Te das cuenta que hay mucho terreno que estamos desperdiciando? Porque Satanás está trabajando duramente en nuestras vidas a veces. No estamos poseídos, hermanos, porque quien vive aquí es el Espíritu Santo, amén. Pero Él tiene poder, no todo el poder, pero tiene poder. Y le dijo, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Hermanos, ¿cómo les gustaría que nos recordaran en un futuro? Las nuevas generaciones. ¿Cómo, hermanos? Como aquel hermano, aquella hermana fiel al Señor, que a pesar de las adversidades no se rendía y seguía siempre hacia adelante. Aquel hermano, aquella hermana que a pesar de las críticas y no constructivas, se mantenía firme en sus convicciones, viviendo diariamente lo que la palabra de Dios le enseñaba, sin llamar la atención ni esperar los reflectores en ningún momento. Hermanos, el compañerismo a nivel nacional creo que va a ser 2 reconocimientos, si no me equivoco. Uno de ellos es para el hermano Enoch Gutiérrez, si no me equivoco. Y el otro es para el hermano Martín Castillo, si no me equivoco. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que puedan hacer estos reconocimientos, sobre todo para la familia. Está bien, hermanos, pero quiero decirles que el mejor reconocimiento habido y por haber es el que ya recibieron ellos en la presencia del Señor. Ese es el mejor reconocimiento, hermanos. No esperes que te reconozcan aquí. Espera que el Señor te reconozca allá y te diga las mismas palabras. Bien, buen siervo, buena sierva. Entonces, ¿somos de tropiezo o somos de apoyo y de bendición? Qué bueno que la gente nos recuerde, ¿verdad? Mira, esta hermana, yo me acercaba y me daba un buen consejo. Esta hermana me era de mucha bendición. Este hermano, podía yo confiadamente llegar y decir, hermano, ¿me puedes dar un consejo? Me ayudaba a seguir adelante, me instaba. No se burlaba. Tenía un carácter muy agradable. ¿Tú has platicado con personas que te quieres quedar mucho rato platicando con ellas? Sin duda, uno de ellos era el hermano Martín Castillo y el hermano Enoch. Podías platicar un tema con ellos y te estaban edificando tu vida en ese momento. Cada quien en su forma y en su estilo y en su manera, usados por el poder de Dios. Pero hay personas que al escucharlos, quisieras que ya por un momento se detuvieran. Ejemplo, cuando alguien viene y te está hablando mal de alguien, ¿te ha pasado? Ay, mira, es que una ocasión tuve que decirle a alguien que se detuviera porque precisamente estaba hablando mal de mi pastor. ¿Sí? Y con eso del ministerio, ¿no? De que ahorita nos toca servir por la gracia de Dios y decir, no, es que ahora se te tiene que sujetar a ti. Cosas de esas, absurdas. Y empezó, y le digo, mira, te voy a pedir un gran favor. De mi pastor no digas nada. Si lo quieres hacer allá, en otra parte, allá. Pero de aquí para acá, no te lo permito. Porque la Biblia dice, contra un siervo, no admitas. Y para mí eso es importante. Gracias al Señor, paró todo ahí. Pero que cuando a veces, oye, sí es cierto, oye, sí, no, sí, ya. Hermanos,
¿Queremos ser de bendición a la obra de Dios o queremos ser de tropiezo? Si algo está afectando nuestro caminar con nuestro Dios, hermanos, es porque estamos ignorando que el enemigo está metiendo tropiezos. Y estamos pensando que la guerra es entre nosotros, cuando la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, por eso es de que no podemos avanzar. Porque tal vez estamos mirando aquí las cosas, no estamos viendo más adelante. Me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de los hombres. Hermanos, y ya para terminar, para que esto se vaya dando poco a poco, hermanos, no de la noche a la mañana, entiéndanlo. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Voy a poner el dedo en la llaga. ¿Cuántos años tienes? 5, 10, 15, 20, y todavía no hay actitudes coherentes al tiempo. ¿Todavía te enojas demasiado, mi hermana, hermano? ¿Explotas con facilidad? ¿Te irritas? ¿Maldices? ¿Criticas? ¿Juzgas? Imagínate, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, debiendo ser ya maestros, porque a los corintios, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, si tú tienes 5 años ya en el evangelio, podemos tomar como referencia esos años. Si de ahí, de esos 5 años, no ha habido algo importante en tu vida, quiere decir que hay un problema. Como base, si quieres verlo de esa manera. Pero si ya pasaron 5, 10, 15 y seguimos siendo las mismas personas en cuanto al carácter, en cuanto al temperamento, quiere decir que hay algo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a corregir. Santiago el apóstol dice, hermanos míos, de una fuente no puede salir agua dulce ni amarga. De una misma boca no puede haber bendición y maldición. ¿Y sabes qué dice? Algo que no nos gusta. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así, hermanos. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se les vuelva a dar el ABC del cristianismo, los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, hermanos. Entonces de ahí nosotros queremos invertir el proceso del discipulado. El discipulado en un método como el que utilizamos, buscamos 5 metas y con esto termino. ¿Cuáles son? Establecer al discípulo en la palabra de Dios. Amén. Establecer, fundarlo, arraigarlo. Ese es el propósito. ¿Y cuál es el resultado? Va a obtener un conocimiento. Va a tener conocimiento, fíjate. Y luego dice, establecer al discípulo en la comunión, en el compañerismo, primeramente con Dios y luego con los hermanos. Esto le va a producir en él ¿qué? Amor. Al establecer al discípulo en el compañerismo con Dios y con los hermanos va a producir amor filial. ¿Sí? La otra, establecer al discípulo en la estructura de la iglesia, amén. La estructura de la iglesia. Y le va a proveer una identidad. Oh, mira, el hermano, ¿de dónde es este hermano? ¿Quién? ¿El hermano Rogelio? Sí. Es de la Luis Mora, porque a veces decimos de la colonia. No, es de la Luis Mora, sí. Y el hermano, un hermano de lentes delgadito que a veces ahí... es el hermano Leal, hermano. De los Leales, de donde está el hermano allá, el hermano de Estados Unidos, el hermano Héctor, hermano Frank, sí. Él es de la Luis Mora. En la estructura de la iglesia te provee una identidad y te provee algo muy importante, hermanos, una familia espiritual. Somos una familia, amén. Gracias a Dios por hermano Daniel que está aquí con nosotros. Estuvimos orando, hermano, y nos da mucho gozo el verte aquí otra vez. Una familia, hermanos.
Y ahí eso es lo que nos va a proveer y nos provee estabilidad. Estabilidad, hermanos, en esa meta. ¿Qué quiere decir estabilidad, hermanos? ¿Se han visto los políticos que están de un partido y luego dicen dio el chapulinazo? ¿Sí? Eso nos provee estabilidad, hermanos, de no andar de iglesia en iglesia. Hay circunstancias, hay contextos, pero sí hay quienes están de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia. ¿Sí? Y la última. Coca que paga el hermano Rogelio. Establecer al discípulo en el ministerio de la iglesia. Ministrar es servir. Y eso le provee algo al discípulo. El discípulo es aquel que aprende de su maestro y el maestro es Cristo. ¿Qué le provee a él? Produce responsabilidad, hermanos. Responsabilidad. ¿Tenemos responsabilidades en la iglesia? Dígame una de ellas. Nomás una, para que no se amontonen. Bueno, esa. Sí. Tenemos responsabilidades, hermanos, porque al que estamos sirviendo merece toda nuestra atención. Amén. El que estamos sirviendo merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria que le pertenecen a Él. Merece lo mejor. Yo digo, el hermano Gerardo trabaja con piezas muy precisas, milésimas. Si se equivoca en unas milésimas, todo su trabajo no sirve. Así deberíamos ser para las cosas del Señor, hermanos. Trabajar con precisión. Buscar la manera de hacer las cosas lo mejor que se pueda para el Señor. ¿Lo merece o no lo merece? Pero a veces invertimos. Queremos servir sin estar establecidos en la iglesia. Queremos servir sin tener compañerismo. Queremos servir sin tener no, me faltó una. Es la palabra, es el compañerismo, estructura de la iglesia y ministerio. ¿Sí? Queremos servir sin tener estas cosas. Queremos servir sin tener conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. No puedo servir si estoy ignorando lo que mi Dios me dice cada día, cada día. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, este precioso don de servir, tenemos que estarlo acuñando cada día, pero no podemos hacerlo sin la ayuda y el poder del Señor. Si tú crees poder hacer esto sin el Señor, déjame decirte que lo que estás acuñando no es un ministerio, es una dictadura, es un legalismo y es un cristianismo falso. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, bendice tu iglesia, por favor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra, que sabemos, Señor, penetran hasta lo más profundo del corazón, haya tocado una cuerda sensible en nuestros corazones, sin duda yo lo creo. Y para esto, Señor, te ruego que tú nos ayudes a entender y a evaluar nuestras propias vidas, ya que un día, Padre, vamos a rendirte cuentas a ti. Señor, por favor, ayúdanos a tratar de ver las cosas con los mismos ojos que tú vistes a las multitudes, Señor, con amor y con misericordia. Ayúdanos a dejar a un lado las cosas que nos afectan, como el orgullo, la jactancia, la soberbia. Ayúdanos a que podamos empezar en este día haciendo a un lado todas estas cosas y tomar tu palabra
que es viva y eficaz para poder dar pasos de fe en cuanto a servirte como tú quieres, Señor. Padre eterno, guárdanos, guárdanos del maligno que ha puesto y seguirá poniendo tropiezos en nuestras vidas, porque tú tienes toda autoridad y todo poder, Señor, porque eres el único que nos da el aliento para seguir adelante. Bendice a tu iglesia, Jesús es el camino, y danos esa sabiduría que desciende de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Vamos a tocar el timbre, exactamente es la hora exacta.